Bueno, buenos días. El tema que vamos a trabajar es la estructura, que vamos a mencionar, la estructura del capítulo 3, cuál es el marco filosófico. Vamos a tener un antecedente del problema y nos vamos a basar en mercado, que nos dice que en una propuesta curricular para la formación inicial de maestros se otorga especial importancia a la observación y a la práctica educativa. Eso se hace en el terreno de la escuela primaria, en el ámbito de la escuela normal y para que los estudiantes adquieran herramientas para el ejercicio profesional. El objetivo de este estudio es describir, si es la práctica docente, una experiencia de aprendizaje para las alumnas de un cuarto grado de la Escuela Normal, Educación y Patria durante este ciclo escolar 2019-2020. La metodología que se utilizó. El paradigma fue cualitativo. Dice Myers y Hurban, que se cita en Rodríguez, que el investigador intenta capturar datos sobre las percepciones de los actores desde dentro y a través de un proceso de profunda atención, de comprensión empática a la suspensión o ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos objetos de discusión. Él nos dice que la investigación cualitativa es un arte, es multimetódica. ¿Por qué es multimetódica? Porque implica un enfoque interpretativo naturalista hacia un objeto de estudio. Esto significa que la investigación o los investigadores cualitativos estudian la realidad desde su contexto actual y natural, tal y como sucede, intentando sacarle sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tiene para las personas implicadas. Esto lo afirma Denzin y Lincoln en el 94. El enfoque que se trabajó fue el metodológico, el fenomenológico. Según Colás, plantea estudiar el significado de la experiencia humana. Desde una posición epistemológica, enfatiza la vuelta a la reflexión, a la intuición para describir y clarificar la experiencia tal y como ella es vivida. La técnica que se utilizó o que se va a utilizar es la observación participante. Según Coates y Lecomte, que siempre lo cita Colás, nos dice que esa técnica nos sirve para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos con los que organiza su mundo, debido a que observa y su única participación se debe a si los objetos lo solicitan. Las etapas en que se lleva esta observación participante son tres. El mismo autor, la misma autora, Pilar Colás, dice que sirve para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos con los que va organizando su mundo. La primera etapa es el acceso al escenario. Es seleccionar un contexto o una situación a observar. La segunda es la estancia en el escenario. La actividad se centra en la recogida de datos, observando lo que ocurre a su alrededor. Y la tercera es la retirada del escenario. El momento adecuado es cuando se ha obtenido una integración entre los datos y el análisis, de tal manera que se revelen teorías relevantes y comprensibles. Para llevar a cabo esta investigación, pues la investigadora, en este caso mi persona, tiene cierto grado de estudio, siendo profesora de educación primaria, licenciada en educación y una maestría en psicología y orientación vocacional. Soy asesora pedagógica con alumnos de tercer grado de un nivel superior de la Escuela Normal Educación y Patria. Soy docente frente a grupo, imparto diferentes asignaturas como desarrollo de la competencia lectora, educación socioemocional y el sujeto y su formación profesional. Los sujetos de estudio, ¿con quiénes trabajamos? El estudio se considera a 11 practicantes del quinto semestre de la licenciatura de educación primaria. Estos 11 sujetos están involucrados en este trabajo, tienen muchas diferencias académicas, familiares, etc. Pero lo que sí tienen en común es su gusto por la docencia. Esta aseveración nace de los comentarios de las tutoras
del grupo y de la investigadora, al momento de hacer observación de la clase y en su permanencia de la institución, así como en el entusiasmo que ellas manifiestan cuando salen de práctica, teniendo como meta terminar esta carrera de licenciada en educación primaria. Los procedimientos que se utilizaron para la obtención de datos son pues, las alumnas de la escuela normal y 3 instrumentos. Una guía de observación directa que se hace al momento en que están ellas impartiendo sus clases, una autoevaluación para determinar si tienen ellas la vocación de estudiar la docencia y un cuestionario de 10 preguntas siempre relacionadas con esta formación en la licenciatura y para ser maestras. Las categorías que se han considerado es práctica docente. Entre los indicadores tiene formación profesional y su experiencia de aprendizaje. Y eso se realiza en el curso escolar 2019-2020. Para realizar este trabajo se necesita hacer una triangulación y obtener resultados. Dempsey es, sin lugar a dudas, uno de los autores que mayor atención le ha prestado a ese fenómeno de la triangulación. De acuerdo con él mismo, la triangulación puede ser de datos, de investigadores, de teorías, de métodos o múltiple. Y Opperman considera que Webb, Campbell, Swartz y Scritch en el 1966 son los primeros en introducir en la investigación social esta triangulación. Estos autores señalan que los científicos sociales han tomado prestado este término para describir cómo es la utilización de distintos enfoques en una investigación, pues permite al observador centrarse en las respuestas o en la información buscada. Vizquerra también, citado en Arias, dice que la triangulación es un estudio necesario que debe utilizarse en su modalidad temporal para comprobar si son constantes de una manera espacial al contrastar los datos de distintas partes para comprobar coincidencias y personal porque se utilizan diversos investigadores para contrastar los resultados. En este caso son dos investigadores, es la experta, la tutora que está frente al grupo y la investigadora de este estudio. Desde esta perspectiva, Vizquerra también dice que hay que considerar que la triangulación es por encima de todo un proceso de ampliación y verificación de los resultados. En su desarrollo se trata de identificar y corregir las limitaciones metodológicas, los sesgos de los datos y de los investigadores. No es, por tanto, un mero puente entre los métodos cuantitativo y cualitativo, sino un principio inspirador de la investigación orientado invariablemente hacia el progreso científico. Y Opperman también afirma este concepto. Los indicadores que se toman para la práctica docente son la preparación académica. ¿En qué consiste? Es un proceso permanente, dinámico, integrado y multidimensional. La actitud, que pues es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera. El proceso de enseñanza, Asensio dice que es el conjunto de datos que realiza el profesor con el propósito de plantear situaciones que proporcione a los alumnos la posibilidad de aprender. Y la participación social, que el mismo autor dice, que se relaciona con las ideas que el docente tiene sobre cómo se aprende y cómo se construye el conocimiento. Hay un propósito fundamental en esta investigación, que son las competencias genéricas y las profesionales. Que los estudiantes demuestren las últimas capacidades para resolver, o sus distintas capacidades para resolver los problemas de su práctica profesional y de su propia formación como docentes, estableciendo una relación particular con las competencias genéricas y profesionales, con la intención de complementar su proceso formativo, fortaleciendo su compromiso e identidad profesional y humano. Que esto consiste lo que es el trabajo realizado con respecto a la metodología en esta investigación de si la práctica docente es un proceso de aprendizaje.